buenos días, buenas tardes o a la hora que estén viendo esto. Mi nombre es Cristian. Somos de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, de la carrera de Psicología. El día de hoy me acompañan mis amigos José Everardo y Ernesto Alair. El día de hoy vamos a hablar del proceso de la memoria. Así que comenzamos. La memoria es un proceso psicológico fundamental que nos permite almacenar, organizar y recuperar información. Lejos de ser un sistema único, la memoria está formada por múltiples subsistemas, cada uno con funciones y características específicas. El estudio de la memoria como algo más científico empezó con Hermann Ebbinghaus en el siglo XIX, quien descubrió fenómenos clave como la curva del olvido y la importancia del significado para la retención. Su legado ha evolucionado hasta modelos modernos como CHARM, que entiende la memoria como una reconstrucción basada en el contexto y la relevancia del estímulo. A continuación les voy a hablar de tres tipos de clases de memoria. Por un lado, la memoria sensorial, que es el primer filtro por donde pasa la información. Es automática, inconsciente y de muy corta duración. Su función es retener de forma momentánea los estímulos que captamos por los sentidos. Y aparte tenemos dos tipos principales dentro de esta misma: la memoria icónica, que retiene imágenes visuales por menos de un segundo, y la memoria ecoica, que mantiene sonidos durante unos segundos más. Ahora vamos a hablar de la memoria a corto plazo, donde se mantiene información por unos 20 a 30 segundos. Su capacidad es limitada, alrededor de 7 elementos, y se usa cuando recordamos un número de teléfono, por ejemplo. Relacionada con esta misma está la memoria operativa, que no solamente almacena temporalmente la información, sino que también la manipula efectivamente. Por ejemplo, cuando resolvemos una operación matemática en la mente, estamos usando la memoria operativa. Esta memoria es muy importante. Luego vamos a hablar de la memoria a largo plazo, en la cual almacena información por horas, días o incluso toda la vida. Y esta sí es ilimitada, y se divide en dos grandes ramas. La memoria declarativa o explícita, que es consciente y verbalizable, y luego, dentro de esta misma, la memoria no declarativa o implícita, que es consciente y se manifiesta en el comportamiento. Ahora vamos a hablar de otra cosa que también está involucrada en la memoria, el cual es el concepto del olvido. Pero cabe mencionar que no todo lo que aprendemos se queda, como ya lo mencioné, sino que olvidamos. Y esto puede ser adaptativo o muy diverso entre cada persona, en el cual en el cerebro estructuras como el hipocampo, la amígdala y los lóbulos frontales desempeñan un papel central en estos procesos, tanto de la memoria como de olvidar cosas. Por otro lado, la neurociencia sigue descubriendo cómo se consolidan los recuerdos y cómo podemos mejorar nuestra memoria con estrategias como la asociación significativa o el repaso espaciado. Y como una forma de resumen de mi parte, todo esto comprende desde el simple eco de un sonido hasta recuerdos complejos o habilidades motoras. Conocer sus tipos nos permite entender cómo funciona nuestro aprendizaje, cómo se almacena la experiencia y por qué a veces también lo olvidamos. Claramente todo esto relacionado con el concepto de la memoria. Ahora sí, lo dejo con mi compañero Josué. Yo soy Josué y comenzaré hablándoles de dos grandes categorías en las cuales se puede dividir la memoria. La primera sería la explícita y es básicamente todo aquel recuerdo consciente sobre hechos o experiencias. Se considera también que se le llama declarativa y básicamente en esta se puede recordar toda la información para después este conocimiento expresarse de una manera verbal. Esto le permite al individuo varias cosas que le permiten sobrevivir o adaptarse a su entorno. Se puede mencionar entre ello tomar decisiones con base a la experiencia de recuerdos, recordar cosas importantes, interaccionar con el mundo y los objetos que habitan en él, así como otras personas. Luego, por otro lado, tenemos la memoria implícita. Esta, también llamada no declarativa, es toda aquella en la cual los conocimientos son inconscientes o, en otras palabras, automáticos. En esta, las habilidades o experiencias, si bien en algún momento pudieron haber sido conscientes, con el paso del tiempo y la repetición pasan a ser automáticos, ¿va? Básicamente ayuda a que los procesos y los comportamientos que no ocupan un alto grado de energía puedan hacerse mientras el individuo se enfoca o presta su atención en otras cosas. La declarativa. Esta es un tipo de memoria explícita. Básicamente en el ser humano se almacenan contenidos informativos que pueden declararse. ¿A qué se refiere la palabra declararse? A ser expresados. Como expresado, ya sea de manera física o verbal. Esta
sirve para que una persona pueda recordar como la capital de México, obras de Shakespeare, el día de su cumpleaños de sus amigos, características y el conocimiento en general. Se puede decir que se divide en dos. La episódica, que incluye momentos muy específicos de la persona, por eso es episódica, como por ejemplo la primera vez que fue a la escuela, la primera vez que lo regañaron o el día que conoció a su mejor amigo, así como cosas tristes como el día que se despidió de su mejor amigo. La última subdivisión de esta memoria sería la semántica, y en esta básicamente es la información técnica, contenidos como el lenguaje, el significado de palabras, cómo se pronuncian, cómo se leen, y básicamente todo aquello que conforma la estructura de lo semántico, es decir, del lenguaje. Tenemos la no declarativa, la cual partiría de la memoria implícita, y dice que es básicamente toda aquella tarea o conducta que no requiere una recuperación intencional, es decir, es una forma no consciente de memoria. Condicionamiento. Aquí hablamos del condicionamiento clásico, en el que un estímulo que originalmente era neutro adquiere una cierta propiedad para el individuo y ahora tiene una respuesta condicionada. Podemos hablar en este caso del perro de Pavlov, en el cual se le condicionó al perrito para que salivara cada vez que se le hacía sonar la campana. Tenemos el conocimiento procedimental de habilidades y hábitos. Como su nombre lo dice, son cosas que se hacen tan seguido o frecuente que pueden ser automáticas, como conducir un carro, conducir una bici, escribir con el teclado. El priming o facilitación es cuando una persona que está en un estado de conciencia alterada se le enseña cierta información que después recordará cuando vuelva a estar en su estado consciente. Un ejemplo, cuando un paciente se somete a una anestesia general y mientras está en este estado se le mencionan algunas palabras de una categoría y cuando pasa de estar de la anestesia a su estado normal se le preguntan esas palabras y las puede recordar sin ningún problema. Los dejo con mi compañero Ernesto. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre los 5 datos curiosos sobre la memoria. El primero vendría siendo que el cerebro nunca llena su capacidad de memoria. Esto lo que nos quiere decir que a diferencia de una computadora, el cerebro humano no tiene un límite fijo de almacenamiento. Se estima que puede guardar alrededor de 2.5 petabytes de información, que esto será equivalente a unos 3 millones de horas de programas de TV o también a millones de computadoras encendidas al mismo tiempo. El segundo dato es de que recordamos mejor las emociones que los hechos. Los recuerdos vinculados a las emociones intensas, como el miedo o la alegría, tienden a ser más duraderos. Esto se debe a la activación de la amígdala, una estructura cerebral que refuerza la codificación de la memoria emocional. Un ejemplo de esto puede ser cuando nos graduamos, cuando vamos por primera vez a la escuela o algún momento en el cual hayamos expresado esta emoción muy fuertemente. El tercer dato es que el olvido es parte esencial del recuerdo. Aunque esto suene muy irónico, olvidar no solo es una falla del cerebro, sino una función adaptativa. Elimina información irrelevante o desactualizada para facilitar el acceso a recuerdos útiles. Entonces, algunas veces cuando olvidamos algo, realmente no lo hacemos, no lo olvidamos, es porque nuestro cerebro lo elimina, porque es información que ya no nos sirve. Otro dato es que los recuerdos pueden cambiar con el tiempo. Cada vez que recordamos algo, no solo lo traemos al presente, sino que lo reconstruimos, lo que puede alterar varios detalles. Esto se conoce como la reconsolidación de la memoria, que esta básicamente trata que cuando una memoria llega a nuestro cerebro, esta ya se queda ahí fijamente y por eso ocurren estos cambios. Por último, el último dato, dormir mejora la memoria. Durante el sueño, especialmente en la fase REM, que esta fase trata que a pesar de que nosotros estamos dormidos, nuestro cerebro está muy activo como cuando estamos despiertos. Entonces aquí en esta etapa el cerebro consolida la información aprendida durante el día. Esto nos quiere decir que dormir bien después de estudiar puede ser tan importante como el estudio mismo. Ok, y a esto no estaba anotado en la presentación, pero también quise decir un último dato interesante. La mayoría del olvido ocurre dentro de la primera hora. Esto dicho por Hernán Emingaus, en donde decía que más del 50% del aprendido se olvida en la primera hora. Si no se repasa, a esto se le llama la famosa curva del olvido. Y ahora sí, como una forma de conclusión,
podremos decir que la memoria es mucho más que un archivo mental. Es un sistema activo, complejo y dinámico que nos permite aprender, adaptarnos, comunicarnos y construir nuestra identidad. Está compuesta por distintos tipos y distintas partes que trabajan de forma coordinada, desde la memoria sensorial y operativa hasta todas las demás partes que están en ella. Pero también es muy importante el olvidar y muchos cosas más. Así que agradezco su atención y esto sería todo. Gracias, adiós.